Bueno, lo que yo les quiero compartir hoy, hermanos, es algo que Dios ha estado hablando, pues, ya hace un tiempo a mi vida y siempre me lo recuerda todos los días. Y algo que, por ejemplo, yo he observado en este tiempo y que compartía con los pastores hace unos días, yo les comentaba que hoy en día nosotros, bueno, todos los que somos de la generación, los que nacimos en los 80, los que nacimos en los 90, incluso los que han nacido del 2000 a unos años hacia acá, todos los que somos o pertenecemos a esa generación, o tienen amigos o tienen hijos que pertenecen a esa generación, a esta generación, somos personas que son las que en este momento están teniendo hijos o tienen hijos y que van a dejar un legado en un futuro. Entonces, yo les comentaba que hoy en día nosotros podemos observar en lo que son las redes sociales, podemos observar no solo en las redes sociales, sino podemos observar en el ámbito en el que nosotros nos desarrollamos, en el ámbito en el que vivimos. Por ejemplo, en el trabajo, en la escuela, en, no sé, en la casa, con la familia, nosotros podemos observar cómo piensa la gente el día de hoy. ¿Cuál es el tema principal que se habla hoy? ¿Qué es lo que la gente habla el día de hoy? Entonces, yo le comentaba que hoy es muy raro, yo les comentaba a ellos que hoy en día es muy raro que la gente tenga principios y valores. Hoy cualquier persona cualquier persona levanta la voz, dice algo y la gente dice, sí, bravo, estuvo bien, oh, no, sí, defiende tus derechos, ah, sí, súper padre, oh, sí, hay que darle like, hay que seguirlo, hay que, no sé, hacer cosas que sean novedosas, o sea, todo el mundo, si ustedes se dan cuenta, observen nada más qué es lo que la gente habla, escuchen, yo lo escucho en el camión, yo lo veo en el trabajo que yo tengo es de atender a los clientes y las conversaciones de los jóvenes, las conversaciones de los adultos, nada, la verdad es que suena feo lo que les voy a decir, pero nada tiene que ver con Dios. Hoy en día no hay nadie, yo no, o sea, no digo que no exista, pero casi nadie levanta la voz por algo que sea de parte de Dios. Casi nadie tiene el valor de decir, ok, yo entiendo, escucho tu punto, pero Dios dice esto y la palabra dice esto, sino a veces lo pasamos, lo dejamos pasar. A veces escuchamos un comentario y a veces no defendemos un principio, a veces no defendemos un valor. Pero lo más importante es que nosotros como cristianos, aquellos que somos cristianos o que nos consideramos hijos de Dios, nosotros tenemos principios y tenemos valores que debemos decirle a la gente, darlo a conocer. Si yo le digo a una compañera de trabajo, oye, es que dice la Biblia que tú no debes robar, ella me va a decir, oye, pues esta religiosa. No, sin embargo, si nosotros le decimos, o sea, es algo que a Dios no le agrada, pero no solo eso, sino que lo demostramos con hechos, porque yo no le puedo decir a mi compañero, oye, tú no puedes robar un producto de la tienda, pero yo voy y me robo un producto de la tienda sin que nadie me vea, estoy siendo totalmente incongruente. Entonces, ¿a qué voy? ¿Por qué les comenté esto al principio? Porque nosotros debemos ser personas que dejan un legado, aquellos que no tienen hijos, en las personas que conocen, aquellos que van a tener hijos, en sus nietos, en sus amigos, pero siempre dejar un legado de qué, de lo que yo, Chuy, pienso, no, de lo que yo a lo mejor Bernardo piensa, no, de lo que Dios piensa de nosotros. ¿Y cómo se logra eso? Dios, la verdad es que ha estado hablando a mi vida estos días y a veces, pues la palabra que hoy tengo, primeramente me habló Dios a mí. Y lo que hoy tengo, lo que Dios me habló, es en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículos del 21 al 24, que dice así. Lo vamos a leer. Si pueden acompañarme, hermanos, ahí en sus casas. La carta de Santiago, capítulo 1, del versículo 21 al versículo 24. Dice así la palabra. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos,
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esta es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Y aunque ya hemos leído esto, algunos ya lo han leído, ya lo han escuchado, a veces solamente hacemos lo que dice la palabra. Solamente somos oidores y no hacedores. Entonces, cuando nosotros podemos decir, pero ¿y qué? O sea, yo escucho la palabra el domingo. Yo les puedo preguntar a todos ustedes, a todos los que están aquí, a los que yo invité, que en algún momento, pues, Dios me ha permitido hablarles. Pero a los que no, a los que están, por ejemplo, a los que somos de casa, a los que ya conocen de Cristo, si yo les preguntara hoy, ¿cuántos leyeron un versículo ayer? Y todos, casi todos levantarían la mano, o eso quiero pensar, ¿verdad? ¿Cuántos escucharon una predicación? ¿Cuántos escucharon una alabanza? Y todos dirían, no, pues sí, pero ahí estamos siendo oidores. Ahora mi pregunta y la respuesta sería para Dios, no para mí. ¿Cuántos practicamos ayer la palabra de Dios? Ahí la respuesta cambia. ¿Por qué cambia? Porque eso solamente Dios lo sabe. O sea, cualquiera puede escuchar una alabanza todos los días, cualquiera puede leer la palabra todos los días, cualquiera puede ir a una iglesia todos los días. Incluso no todos los días, ¿verdad? En algunos lugares sí se puede. Pero por lo menos, no, pues los domingos. Pero ¿cuántos son hacedores de la palabra? Y eso va para todos, ¿no? No solamente va para eso, o sea, va para mí también. ¿Cuántas veces la practico? Una persona que es experta en algo, y no me van a dejar mentir, porque los que son expertos en una área es porque la practican siempre. Hay gente que tiene la habilidad de aprender las cosas viendo cómo lo hacen, pero se vuelven expertos cuando la practican. Y a veces nosotros decimos, ¿y cómo yo voy a defender hoy la palabra de Dios si no tengo algo en mi mente? Quizá es porque no la practicamos. Quizá es porque solo leemos y hoy, le voy a leer mi versículo de hoy, mi devocional de hoy. En mi devocional yo dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo y de las 12 tribus. Dios, gracias por hablarme. Y ya me sigo de largo. Y no, ¿verdad? O sea, sabemos que no es así. Y esto es algo que, bueno, como les decía, Dios puso en mi corazón, porque yo sé que todas las personas que en algún momento han escuchado o oír de la palabra de Dios o conocen a gente que oye la palabra de Dios, la mayoría dice es que, bueno, sí lee la Biblia, pero si te preguntan, bueno, ¿la pone en práctica? Y todos diríamos, pues a veces nos quedaríamos callados, ¿verdad? Si yo les dijera, a ver, ahorita pónganme, ¿qué es practicar la Biblia? ¿Qué es practicar la Biblia? ¿Qué es ser un hacedor? Si alguien puede comentar qué es ser un hacedor, coméntalo ahorita. O sea, yo les puedo poner, por ejemplo, si la Biblia me dice que yo sea hacedor y que me dice en Santiago precisamente, refrena tu lengua. Y yo, ¿cómo la refreno? No, o sea, eso es ser un hacedor. Si te dice refrena tu lengua, entonces refrena tu lengua. Si la palabra te dice perdona, perdona y hoy perdonaste la ofensa, hoy la pasaste por alto, hoy alguien vino y te insultó y la pasaste por alto, o pecaste airándote con esa persona y diciéndole cosas que no le debiste haber dicho o que no le debemos haber dicho. Eso es algo que Dios por algo lo pone en su palabra. ¿Qué más es ser un hacedor de la palabra? O sea, hay muchísimos ejemplos en toda la Biblia. Entonces, hoy en día, pues la verdad es que muy poco se oye o muy poco, no sé, en esta semana, la semana pasada o en el mes pasado, vamos a poner en esta semana, en el mes pasado, ¿cuántos de aquí, los que estamos hoy presentes aquí en el devocional, cuántos escuchamos a alguien que defendía algo, un principio bíblico? Porque a veces ya nadie quiere defender un principio bíblico por temor a que se vaya a enojar o por temor a que, ay, es que qué tal si me culpan, ay, qué tal si voy a la cárcel, ay, qué tal si voy a esto, ay, qué tal. La Biblia es clara, hermanos. Jesús, siendo un jovencito, era un joven cuando estaba aquí, un joven que tenía 33 años, él tuvo el valor y el amor, no solamente para dar su vida, sino para enseñarnos a través de su vida cómo se debería vivir. Ustedes creen que a lo mejor no porque lo veían joven le decían, pues ¿qué vas a ver, no? Si este es un carpintero, ¿qué me va a enseñar a mí un carpintero? O sea, si este es el que yo conocía ya, o sea, ahí están sus hermanos, míralos.
¿Ustedes creen que para Jesús era fácil a esa edad? ¿Cuál era la diferencia? Porque muchos van a decir que era el hijo, es que él era el hijo de Dios. Pero si nosotros nos ponemos a analizar, sí, es cierto, era el hijo de Dios, lo platicaba hace unos días con el pastor Alex, sí, pero él se despojó de todo. Y él tenía el Espíritu Santo, que era lo que le permitía hacer lo que él hizo y cumplir su propósito en esta vida. Y justo platicábamos de eso porque decía, bueno, entonces yo siendo un mortal, o sea, un ser humano que tiene tentaciones, un ser humano totalmente común y corriente, o sea, yo puedo hacer mayores cosas que las de Cristo, que las que Cristo hizo aquí. Y unos me podrían contestar, sí, porque lo dice su palabra. Y yo les podría responder, ¿conocen a alguien que ha hecho cosas mayores que Cristo? Ese sería como otro punto de reflexión. Porque lo que hizo Cristo, hasta el día de hoy, yo no lo he escuchado que alguien haya hecho cosas mayores que las que hizo Cristo. Pero él lo hacía porque tenía al Espíritu Santo. Nosotros también lo tenemos. Entonces no podemos escudarnos. Podemos decir que nosotros ya estamos en una generación en donde cada vez la maldad es mayor. Sí es cierto, cada vez la maldad es mayor, cada vez la gente se le ocurre cada cosa que a lo mejor si eso se lo contaran a sus abuelitos dirían, ¿de qué me estás hablando? ¿No? ¿En qué momento? Eso no me hubiera pasado por la cabeza. Pero cada quien está en la época que debe estar. Dios es perfecto y por eso te puso a ti, por eso me puso a mí en este tiempo para hacer la diferencia. Como diciendo, yo levanto, yo soy cristiana. No, sino haciendo la palabra de Dios. Haciéndola. ¿Dónde está, por ejemplo, dónde están esos jóvenes que son como Josué, valientes? ¿Dónde están esos jóvenes que son como José, que ven la tentación y corren, y salen corriendo? ¿Dónde están esas jóvenes que son como Ruth, que a pesar de haberlo perdido todo, le dijo a su suegra, no, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo? Se quedó sola. ¿Dónde están esas Esther? No sé, Esther, veamos, María, y muchos pueden decir que a lo mejor todo eso se ve lejano, pero no es tan lejano, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y entonces eso a nosotros nos debería de gozar, hoy nos deberíamos de estar gozando hoy por decir, Dios, gracias porque dejaste el Espíritu Santo, gracias porque diste a tu Hijo por nosotros, gracias, pero ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿No? O sea, así como, ¿dónde los busco? ¿Dónde? Y eso es lo que Dios hablaba a mi vida. Y en el versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Es como hoy, yo me vi en el espejo y dije, pero ya después se me olvidó lo que yo había visto en el espejo. Es como un hombre natural, así lo dice, pero si nosotros tomamos la Biblia y la vemos como un espejo, y nos acercamos a ella, y no lo digo de algo literal, porque sí lo puedo hacer, pero me refiero a que si nosotros nos acercamos a la palabra, vemos qué es lo que Dios nos tiene que decir, la ponemos aquí y vemos qué es lo que Dios me está hablando hoy y qué es lo que Dios quiere que yo practique hoy, entonces las cosas van a ser diferentes. No podemos andar nosotros como cristianos diciéndole al mundo, pues que yo soy cristiana, pero pues aquí tengo mi Biblia, ¿no? Pues me la voy a llevar cargando, porque igual me confundan con alguien más. Entonces, no, nosotros no podemos andar así por la vida. No podemos andar por la vida publicando que somos cristianos en el Facebook o publicando que, no digo que eso esté mal, yo no sé si lo que está mal, pero no se trata de eso, o sea, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos hacedores, no oidores. Y en Mateo, en Romanos, en Marcos, en Lucas, ¿no? En el capítulo 8, en el versículo 21, cuando buscaban a Jesús, se dice, ¿quién no están mis hermanos? ¿Dónde está mi mamá? No, sino aquellos que oyen y hacen la palabra.
Entonces, esto es algo que, como les decía, Dios no quiere que nosotros seamos unos religiosos, Él quiere que nosotros seamos valientes, que seamos capaces de levantar la mano y de decir, ok, o sea, yo voy a defender el principio, y defender el principio no es contender con el otro. Defender el principio no es creerse más que el otro. Defender el principio es poner en práctica la palabra de Dios. Hasta el día de hoy, yo el otro día llegaba y estaba contenta porque decía, Dios, hoy no pequé, hoy no pequé. Yo le dije, sí, hoy no pequé, hoy no me enojé, hoy no hice algo así. Y ya, y me senté en el sillón y dije, pues, qué padre, ¿no? O sea, hoy no pequé, pero después Dios me dijo, pero tampoco hiciste nada. O sea, hacer y no hacer lo que debes hacer también. O sea, yo decía, ok, no pequé, pero tampoco puse en práctica la palabra de Dios. Y yo dije, ouch, déjame descansar. Entonces, eso también a mí me confrontaba. No hay día que a mí, en lo personal, Dios no me confronte con algo. Siempre hay una palabra, siempre hay algo. Y cuando yo le digo, Dios, voy a poner en práctica la palabra de Dios, sabemos que no somos perfectos, hermanos. A veces nosotros ahí pasamos por tribulaciones, pasamos por situaciones, pasamos por pruebas, pero todo eso que nosotros pasamos es porque Dios quiere que nosotros maduremos y que cada día más pasemos al siguiente nivel, pasemos a la siguiente etapa y que no nos quedemos ahí, sino que avancemos a lo que Dios tiene para nosotros en esta vida. Muchos te pueden decir, ay, pues yo la verdad es que voy a disfrutar la vida, o sea, ¿no? O sea, sale, va, yo hoy no tengo tiempo para la célula, hoy yo no tengo tiempo para ir a líderes, hoy yo no tengo tiempo, tengo muchísimas cosas mejores que hacer, como ir a perder tu tiempo, ¿no? O sea, no digo que la gente lo tiene que hacer solamente porque se lo dicen, porque no es así. Cuando tú pones en práctica la palabra de Dios, entonces te empiezas a enamorar realmente de Dios, te empiezas a apasionar realmente por lo que Dios tiene para ti, cuando tú le empiezas a poner en práctica. Eso Dios, lo que Dios tiene para ti, te lo da. Lo que tú le preguntas a Dios, siempre te lo responde, siempre. A veces no es con lo que nosotros queremos, no lo es, pero sí con lo que Dios quiere y sí con el propósito y el plan que Dios quiere y que tiene para tu vida. Eso es algo hermoso, hermanos, eso es algo maravilloso porque solamente tenemos una vida, sí es cierto, solamente tenemos una vida, pero ¿qué quieres hacer tú con esta vida? Muchos dicen, yo voy a disfrutar de la vida porque solamente hay una, solamente no puedo volver a repetir, pero a veces no pensamos que tenemos la vida eterna o la muerte eterna, según quién, según la decisión que nosotros tomemos hoy, en este día. El pastor me dio la oportunidad, como les decía, de este devocional y decía tiempo joven y yo decía, Dios, ¿qué le voy a, cómo hablar a un tema para un joven? Realmente, o sea, Dios todos los días nos habla, no hay día que Él no te hable. Y pues obviamente, si yo digo que nosotros debemos ser hacedores y no solamente oidores, porque Dios también ahí, o sea, como les decía, Dios te confronta. A veces no nos gusta. Yo les soy honesta, a veces a mí no me gusta lo que Dios me dice. No me gusta lo que dice ahí y a veces digo, pero ¿por qué? Si yo ya estaba bien cómoda y tú me quieres sacar de mi comodidad. Porque Dios siempre te va a llevar a más. Porque Dios siempre quiere que tú sigas, que tú avances hasta que alcances la estatura de Cristo. Y si Él lo dice, es porque se puede. Amén. Entonces, esto es lo que Dios tiene para mí. Bernardo, ¿tú qué opinas? Pues mira, muy interesante hoy en día cómo se mueve esta sociedad, cómo se mueve este mundo ya con tantas cosas. Eh, lo que tú dices es cierto, ya nadie menciona a Dios. Tus pláticas ya no hay nadie de Dios, de hecho hay hasta mismos cristianos que pues con tal de quedar bien con los amigos, pues no lo mencionan por ese miedo a no querer de que pues te juzguen,
te señalen. Entonces, pertenecer a ese grupo, pero hay sus cláusulas, no, aquí no hablamos de Dios. Entonces, pues nos vamos quedando ahí. Dice, ¿sabes qué? Mejor me quedo en la banca, asisto, pero ya nada más. Y me recordó bastante mucho a esta prédica de las bodas del Cordero, de las viudas, no de de estas novias, perdón, estas novias esperando, y Ya. de las insensatas que se quedaron ahí, se durmieron. Entonces, ¿qué dice Dios? Tú decías algo, salir de esa zona de confort, que Dios quiere que salgas de esa zona de confort. No solo ir a la iglesia, hay que seguirse preparando, hay que leer la palabra. Dios te dice, prepárate, sigue adorando, adórame, alábame en los momentos, no sé, donde estás yendo en el trabajo, estés en tu casa, eh, leer la palabra, prepararte, igual lleva mucho a que anímate a ir a las dominicales, hay que seguirse preparando y hay que hacer, hay que dar frutos, hay que llevar la palabra, hay que ser fieles al Señor. Cuando entendemos esto, cuando experimentamos lo que es Dios para nosotros, ya no le queremos fallar, pero no es solo quedarse ahí, de decir, bueno, voy a la iglesia y me quedo. No, sigue, prepárate, sirve, aliméntate, es lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, sí son tiempos muy, ahora sí, muy bravos, donde te señalan, lo decía el pastor, lo hemos platicado muchas veces, donde te tachan de hasta de homofóbico, de intolerante, de machista, de misógino. Ya parece que ya Dios es un enemigo. Mencionas Dios y ay, entonces que no decaiga nuestro ánimo y hay que seguir, hermanos, hay que llevar esa palabra, es la gran comisión que nos dejó el Señor. Estamos de acuerdo, es la verdad. Entonces, hay que seguir, hermanos, hay que orar, hay que pedirle siempre dirección a Dios y no quedarnos ahí. Ahora sí que, como decimos, hay que recargar las baterías y seguir en la lucha. Es una lucha de todos los días, siempre hay algo nuevo que va a pasar, siempre orar, ponerle en las manos del Señor mi día, Señor, lo que vaya a pasar hoy, lo dejo en tus manos. Y siempre va a haber alguien que sí va a necesitar. Y es donde Dios va a obrar a través de nosotros. Ok, amén. Así es, hermanos. Y también, o sea, algo también que es muy importante, sabemos que lo que nosotros estamos haciendo se está escribiendo en el libro de los hechos. Entonces, el libro de los hechos, pues a mí me gusta mucho, pero la historia, por ejemplo, de Pablo, que ahorita se me venía a la mente, pues todo lo que Pablo vivió, todo lo que Pablo sufrió, él era una persona muy preparada. Y siendo muy preparado, todo lo que pasó. Entonces, pues que también en el libro de los hechos se escriba en un futuro, se escriba el nombre de Meche, que se escriba el nombre de Alex, que se escriba el nombre de Eva, que se escriba el nombre de, de Betina, o sea, no por lo famosos que ellos son o que puedan hacer, sino por lo que el legado que dejan para lo que ellos, para la gente que tienen a su cargo. Porque de ellos son de personas que nosotros estamos aprendiendo y estamos siendo discipulados.